Hola, ¿qué tal? Todavía no decide la presidenta de la República, Dina Boluarte, quién será el próximo o quién será la próxima presidenta del Consejo de Ministros, quién ocupará la presidencia del Consejo de Ministros, para decirlo con más claridad. Hay varias candidaturas en marcha. Rosa Mavila, Richard Arce, el propio Luis Alberto Otárola, que está ahora fungiendo de ministro de Defensa y que es probablemente la única persona que ha tomado decisiones riesgosas, impopulares, temerarias, lo que se quiera, pero decisiones respecto de lo que está pasando. Pero César Acuña, que hoy día dijo que no iba a postular como si eso fuera una noticia importante, relevante, a la presidencia, César Acuña insiste en proponerle a la señora presidenta, y ojalá que no lo logre, insiste en proponerle a Beatriz Merino como presidenta del Consejo de Ministros. Le ofrece la colaboración de su bancada, no es mucho, le ofrece su colaboración personal, es nada, y le ofrece, en fin, este presente griego que es la señora Beatriz Merino, que está llena de pasado y llena de, en fin, manchas. Sí, claro que sí. Sería un gran error, presidenta Boluarte, si usted accede a la presión del señor Acuña. Y sé que es una presión fuerte y persuasiva, claro. Tenga usted cuidado con quién se decide, porque de eso va a depender en mucho lo que va a pasar en las próximas semanas. En Chala hoy día ha habido otro muerto, van 26 muertos. En Chala, que es territorio minero ilegal, para decirlo con claridad. En Chala, en fin, ha habido disturbios, ha habido labor policial durante 5 horas y al final se ha logrado despejar la vía tomada, el kilómetro 691 de la carretera Panamericana Sur, justamente donde está el distrito de Chala, provincia de Carabalí, Arequipa. Muy bien, 9 días han estado los mineros ocupando la carretera e impidiendo el pase de ida y de venida. 9 días. Hoy día alguien tomó la decisión de despejar eso y el costo ha sido fatalmente de una muerte más. Claro, es difícil la situación, es muy difícil la situación. Se requiere carácter, se requiere moderación, se requiere visión, se requiere diálogo, se requiere, es decir, hacer política, pero de la buena, de la mejor. Y claro, el equipo ministerial actual, en fin, es muy discutible y la señora presidenta es aún más discutible. Pero todos esperamos que lo haga mejor, que le vaya bien y que trate de resolver esto. Mientras tanto, informa el diario La República el día de hoy, sigue habiendo 41 puntos con tránsito bloqueado. Es decir, 41 tomas de carretera. 41, todavía. Protestas en 8 regiones. Vivimos una tregua precaria, una tregua frágil, que se puede romper en cualquier momento. Mañana es, en fin, el asunto del Congreso. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, siempre hay gente que expresa su posición y eso está bien, porque así nos conocemos todos y así nos quitamos las caretas de una vez. En este carnaval de Venecia, que es la política peruana, a veces es muy bueno salir del carnaval y mirarnos cara a cara. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha emitido un comunicado, ha publicado un comunicado que dice que no hay excusas para eliminar las garantías democráticas y de los derechos humanos. Es un comunicado en donde se censura al Estado por haber, digamos, decretado la falta de garantías durante 30 días,
El Estado está obligado a garantizar los derechos de todas y todos los peruanos, no se puede regresionar, en fin, en la aplicación de derechos ni justificar su no implementación. Deploramos que hasta ahora el Estado peruano no haya dado una explicación sobre la investigación de las muertes de manifestantes causadas por las fuerzas del orden. Todo está muy bien, pero no hay una sola palabra de condena a los desmanes, a las brutalidades, a las tomas de aeropuertos, a las provocaciones notorias, en algunos casos de una beligerancia, que es decir, de una beligerancia que ha logrado que muchos en el exterior crean que en el Perú hay una guerra civil. Y viendo las imágenes, efectivamente, de la toma o del intento de toma del aeropuerto de Ayacucho, parece que efectivamente estamos ya en el inicio de una guerra civil. Este comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es lamentable. Tiene razón en el sentido de justamente, digamos, protestar por el levantamiento de garantías y decir mucho cuidado, hay que actuar con suma moderación, hasta ahí está todo bien, pero no hay una sola palabra de condena respecto de lo que hemos visto todos y hemos sufrido todos. La protesta es legítima y ahora voy a tratar de explicar por qué creo que es tan legítima, pero la destrucción de propiedad pública y privada, la toma de aeropuertos, el intento de tomar aeropuertos, ¿saben lo que significa en Europa, la civilizada Europa, la estable Europa, intentar tomar un aeropuerto? Es un delito pleno de terrorismo en todas partes del mundo. Pero en fin, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene todo el derecho de plantear su punto de vista, pero nosotros sí tenemos también el derecho de denunciar este sesgo sectario de una institución que debería ver los derechos humanos de todos. Hay 300 policías heridos, 5 de ellos graves, en UCI, 8 de ellos secuestrados y humillados, millones, pero millones en pérdidas para una economía ya empobrecida por 1000 razones. No, de eso nada, de eso nada, de eso nada. Muy bien. El 62% de los encuestados en una encuesta de Ipsos está a favor del adelanto de elecciones. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero eso no es lo más importante de la encuesta de Ipsos. Lo más importante de la encuesta de Ipsos es que ante la pregunta ¿estaba de acuerdo o en desacuerdo con la medida tomada por Pedro Castillo de cerrar de cerrar el Congreso e intervenir la Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Ante esa pregunta, ¿estuvo usted o no de acuerdo con lo que hizo Castillo? El 33% dice que sí, que estaba de acuerdo. El 63% dice que no. Pero en el interior, ese 33 que es promedio, se convierte en 40. En el interior es 40% de acuerdo con el cierre del Congreso. Es gente que, en fin, opta por la no democracia. Simplemente no cree en la democracia. Y hay una encuesta hecha por el IEP que confirma este diagnóstico de, digamos, incredulidad en relación a la democracia. ¿Y esto qué es? Sí, pues, esto es el Perú. También es el Perú. ¿Cómo creo en la democracia si la democracia no me da nada? No me da Estado, no me da servicios, me da incertidumbre, me da hambre, me da, en fin, angustia. ¿Y por qué apuesto por la democracia? Sí, pues, es que los valores ciudadanos tienen que ver mucho con el escenario social y con la vida misma. La pobreza no construye ciudadanía.
construye iras, construye desasosiego. Y aquí lo tenemos. El señor Gustavo Petro, que gobierna un país que alguna vez estuvo en manos del narcotráfico, alguna vez, y durante años, sí, claro, en manos del narcotráfico, con presidentes vinculados al narcotráfico y con un narcotraficante como Escobar, que volaba aviones y edificios y mataba cuando quería, y cuando tuvo que ser encarcelado, lo encarcelaron en un paraíso personal, con zoológico privado y todo. Este señor, Petro, insiste en no reconocer a la presidenta del Perú como presidenta. Y no solo eso, sino que se ha atrevido a comparar la destitución del señor Castillo con el derrocamiento del señor Salvador Allende. Y eso sí que realmente me parece repugnante, ¿no? Repugnante. El señor Petro no tiene la menor idea de lo que ocurrió en Chile en 1973. Y por supuesto no tiene la más mínima idea de lo que ocurrió en el Perú en el año 2022. Pero respecto de Chile, su ignorancia es absoluta. En relación al Perú, su ignorancia es premeditada, deliberada, caprichosa, pendenciera. Bien, habría que recordarle al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, payasesco en este caso, que el señor Allende fue un revolucionario socialista que sí se atrevió a hacer reformas importantes. Por ejemplo, nacionalizó el cobre. Sí, señor. Nacionalizó el cobre que estaba en manos de empresas norteamericanas. Empresas norteamericanas que juraron vengarse y que conspiraron junto a Richard Nixon y a Henry Kissinger en contra del gobierno popular de Chile. El gobierno de Allende estuvo dirigido por un socialista decente, que no tocó un centavo, y que el 11 de septiembre de 1973, día inolvidable para mí, cubrí esa noticia para la revista Caretas, aquí en Lima, desde la embajada de Chile, con un embajador socialista que lloraba. El 11 de septiembre del 73, señor Petro, el señor Allende fue bombardeado con misiles desde aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Y el señor Allende tuvo el honor, tuvo el gesto de suicidarse antes de caer en manos de sus verdugos. ¿Cómo puede usted comparar a Castillo, un ladronzuelo, encubridor de ladronzuelos, con el señor Allende? ¿Quiere insultar a los peruanos usted? De ese modo escabroso y civilino, ¿quiere decirnos que eso es lo que nos merecemos? Hombre, ustedes fueron gobernados por los narcos durante 10 años. No me diga que los peruanos vamos a desear el retorno de los narcos a su país. No, por supuesto que no. Les deseamos lo mejor y le deseamos a su gobierno lo mejor. Pero ¿sabe qué? Deje de jodernos. Francamente, deje de jodernos. Pare, porque no tiene usted razón, no tiene usted argumentos, no tiene una sola razón para decir lo que dice. Claro, y uno se preguntaba, oiga, están incendiando ahí el local de la Fiscalía, el local del Poder Judicial, el local de no sé qué. ¿Qué pasa? ¿No hay bomberos? Y claro, entrevistan entonces en el diario Correo, entrevistan al jefe de la compañía de bomberos número 63 de Ayacucho, Iván Gavilán Huamán. Y claro, el señor cuenta. Durante el primer día de paro hubo incendios, pero no podíamos salir por la turba. Fuimos hasta la Fiscalía, pero al momento de trasladarnos con nuestro único vehículo de modelo Spartan, la turba nos lanzó piedras y rompieron las lunas. Por eso decidimos replegarnos y retomar
retornar a nuestra base. ¿Es la única unidad con la que cuentan? Sí, es la única unidad con la que cuentan. Hay otra vieja que no sirve para nada. Eso es el Perú, ese es el Estado del Perú. Eso es el Estado en el Perú. Una bomba en Ayacucho. Claro, es el Estado retratado por el famoso diálogo entre Iván Duque, el presidente de Colombia, y el señor presidente del Perú, ¿verdad? Cuando el señor presidente del Perú le tiene que decir al señor Duque, arrancada ya la pandemia espantosa que vivimos, que, en fin, ¿cuántas camas tienes tú? Y claro, teníamos 373 camas, UCIs, 373 camas operativas. En Colombia había 5.000 y estaba Duque asustado porque solo había 5.000. Ese es el Estado del Perú. Y aquí está la encuesta del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, de la que hablaba hace unos minutos, que se emparenta con aquella que publica Ipsos en relación a la calificación que merece lo hecho por Castillo. Y claro, aquí está. La pregunta es, en general, ¿usted diría que está satisfecho o no satisfecho con la forma en que la democracia funciona en el Perú? Esa es la pregunta. Me parece sesgada la pregunta, ¿no? La pregunta tiene ahí una pequeña perversidad. Pues la pregunta no debió ser esa, la pregunta debió ser, ¿quiere usted la democracia o la dictadura? Así de sencillo. Pero en fin, ¿cómo funciona la democracia? La respuesta es espantosa, Encuesta sobre 1.200 personas, todo el Perú, satisfechas con la democracia, 16%. Insatisfechas, 80%. 80%. Claro, ¿cómo funciona la democracia? Lo que decía hace unos minutos, o lo que intentaba decir hace unos minutos, ¿no? La democracia, ¿qué es? El general Udría, en los años 50, tuvo ese eslogan, ¿no? La democracia no se come. Sí, pues, es cierto, la democracia no se come. Y cuando hay hambre y crisis, y no hay lluvias, y hay sequía, y hay post-COVID, y no hay Estado, y los programas sociales son pequeños, reducidos, escasos, insuficientes, sí, pues, los grandes conceptos se desvanecen, las grandes ideas se van al desagüe, y lo que queda es la furia, las furias y las penas. El Comercio ha hecho una interesante investigación sobre delegados del BRAEN que vinieron a Lima a manifestarse exigiendo el cierre del Congreso. Están en todo su derecho de exigir el cierre del Congreso. Yo también quiero que el Congreso se cierre, desde luego que sí, pero según las normas, porque no estamos en un califato. Esto no es Qatar, esto es un país, es una república, tenemos marcos legales, tenemos cadencias, plazos, instituciones. Si no, renunciemos a todo y apaguemos la luz y larguémonos. Bueno, decía que el Comercio ha hecho una investigación interesante porque ha descubierto que de los enviados del BRAEM, cocaleros, por supuesto, a protestar a Lima, exigiendo, en algunos casos, la restitución del señor Castillo, que tanto los quería, ¿verdad? De vida no hizo nada durante la época de Castillo, durante los 16 meses y medio. Bueno, 9 de estos delegados del BRAEN en las protestas de Lima tienen procesos por narcotráfico.
Y cito nombres, los nombres que cita el comercio. Alex Dioses Calero, Alfredo Taipe Huachaca, Dabner Cordero Guamán, Humberto Peña Infante, Luis Pantoja Guamán, Marcelino Vega Ochoa, Marco Villar Arroyo, Pedro Araujo Ñaña y Teodoro Garzón Infante. 9 personas que han estado acá, han sido fotografiadas, está muy claro, están en su derecho de venir aquí a protestar, pero los 9 tienen procesos por narcotráfico, por vínculos con el narcotráfico, no con la coca mística, con la coca que amaba el jefe de vida, no, con esa coca milenaria, la coca del Tahuantinsuyo, no, con la coca insumo de pasta básica y de clorhidrato de cocaína. Sí, pues, eso es el Perú también. Eso es el Perú. Cientos de millones que mueve la coca en la economía negra, que algunos estiman que es el 15 o el 20% de la economía global del Perú. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Nada menos. Bueno, renunciaron la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez. ¿Alguien sabía de su existencia? Yo no. Usted, seguro que tampoco. Se fueron. ¿Alguna vez estuvieron? No se sabe. ¿A alguien le importa? A nadie. Así de sencillo. Pasemos la página. Mañana vota el Congreso por la reconsideración respecto del proyecto de adelanto de elecciones. Ahí quiero verlos. ¡Wow! La vez pasada, qué vergüenza, ¿eh? 49 votitos a favor. Un montón de abstenciones. La derecha y la izquierda en combina para parar el asunto y quedarse. Quedarse, ese es el asunto, quedarse. Seguir ganando lo que ganan y seguir, en fin, fingiendo que legislan, seguir representando sus lobbies, sus intereses, sus cochinadas, o haciendo el ridículo con sus declaraciones semianalfabetas en el hall de los pasos perdidos, de las sintaxis perdidas y de las ideas extraviadas. Eso es lo que quieren, quedarse. ¿Pero serán tan irresponsables de confirmar mañana eso? ¿No habrá por ahí una reflexión surgida del instinto de supervivencia, nada más que de eso? Hombre, porque mañana puede volver a incendiarse esto, si mañana vuelven a decir, no, nos vamos. Por lo menos digan que se van en abril del 24, que es, digamos, lo que en el marco de la OMPE y del Jurado Nacional se puede hacer sin dañar plazos y sin apurarnos demasiado. Pero rechazar el adelanto de elecciones así per se, en abstracto, y decir tácitamente nos quedamos hasta el 26, no lo va a tolerar nadie. Nadie. No se necesita estar en los extremos para salir a la calle y decirle a la gente del Congreso que en el peor de los casos tendrá que ser abril del 24, que se hayan largado. Claro, se podría adelantar un poco, sí, si se aprietan los plazos, si se logra efectivamente dar algunos saltos, una especie de festinación benévola, ¿no? Festinación legal, si cabe la paradoja, de algunos pasajes, de algunos trámites, de algunas exigencias del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, ¿no? Se podría diciembre, próximo año, diciembre del 23. Pero en la peor de las hipótesis, abril del 24, ni un mes más. Vamos a ver si esta gente reacciona y mañana rectifica su votación y esto empieza a adquirir cierta calma. Porque créanme, si mañana el Congreso vuelve a votar como votó la semana pasada,
corremos el riesgo de volver a ver incendios y furias sin control. Y claro, esto se relaciona con otra encuesta del IEP. El 83% está a favor de adelantar elecciones. Es récord, ¿eh? 83%. 83% de las personas encuestadas por IEP en una encuesta nacional urbano-rural dice que hay que adelantar las elecciones. Y que haya elecciones generales antes del 2026, eso plantean en la respuesta. Así que Congreso, o escuchan, o ustedes van a ser el factor de un rebrote de la violencia como no se han imaginado. La responsabilidad es grande y la salida es absolutamente sencilla. Es simplemente adelantar las elecciones, considerando que estamos en un proceso totalmente anómalo, atípico, totalmente extraordinario. Un presidente se suicidó políticamente, dando un golpe de Estado fallido y farsesco para evitar ir preso. Sí, pues eso es extraordinario. Entonces la salida es extraordinaria también. La gente no los quiere, congresistas, no los quiere. Que es una manera, digamos, casi romántica de decirlo, ¿no? No, los odia, los detesta. Y se lo han ganado, señores congresistas, se lo han ganado. De verdad, a puño, todos los días se han ganado el repudio de la gente. Lo dije alguna vez aquí en este modesto podcast, ¿no? El peor Congreso vacará al peor presidente. Bueno, no hubo necesidad de que las cosas fueran así. El presidente se vacó solo al dar un golpe de Estado. Así que, digamos, el ritual congresal fue casi innecesario. El presidente ya estaba afuera. Tan afuera que ya estaba con sus bolsitas rumbo a la embajada. Él mismo sabía que estaba afuera. Y esto se insiste en que no recuerda, fue drogado. En las redes sociales que alimentan a los vándalos, no me refiero a los protestantes, no me refiero a los manifestantes, sino a los vándalos, al lumpen, a la escoria esta. En esas redes sociales se dice que no fue golpe, en realidad fue golpe inverso, el golpe del Congreso. O sea, madre mía, ¿en qué mundo vivimos? ¿De qué tamaño tiene que ser la ignorancia y la desinformación para que te creas eso? De que no hubo golpe. Claro que lo hubo. Ahora lo niega el pobre Castillo, ¿no? Ha terminado así. Ha terminado, en fin. Ha terminado como lo que era. Un sindicalista básico, según descripción entomológica de su pata, Guido Bellido. Un sindicalista básico, para que Bellido lo diga. ¿Qué cosas tenemos que ver? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a revisar la concentración de medios en el Perú. Bueno, el comercio compró el grupo de Pensa, ¿no? Correo, Ojo, un montón de otras cosas. Eso fue el 2013, entonces un grupo de periodistas planteó una demanda diciendo esto es concentración. Bueno, hace 9 años que la planteó y hace 9 años que el Poder Judicial tiene en sus manos el asunto y no se pronuncia. Entonces, como somos a veces un protectorado, no un país, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado el asunto que el Poder Judicial tiene engavetado, lo tiene guardadito ahí, hace 9 años. Y dice que va a ver el asunto de la concentración. La concentración significa que el comercio maneja el 78%
de la publicidad en la prensa escrita y que ese oligopolio efectivamente distorsiona la prensa en general, es decir, distorsiona el mercado de la lectura, para decirlo en términos así lo más prácticos. Sí, pues, es verdad, ¿no? El comercio hizo lo que mi amigo Momio hubiera hecho si hubiese tenido la sartén por el mango y la plata antes. También es cierto, ¿no? Sí, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero el verdadero poder no está en la prensa escrita. Y lo dice un periodista de la prensa escrita, así que, hombre, algo de confianza deberían tener en lo que digo. El verdadero poder mediático está en la televisión. Y la televisión es un antro, es un coro que canta lo mismo en todos los canales. No sé si es un canto gregoriano, un valsecito criollo, pero es la misma partitura, las mismas voces. Canal 9, el canal de un mexicano medio mafioso que se llama Ángel González, que le dicen el fantasma, porque nadie sabe dónde está nunca, que tiene un montón de canales en Centroamérica. Ese es el dueño de Canal 9. La Constitución no lo permite, la ley no lo permite, pero ahí está. El Canal 5 sigue en manos de Schultz, el hijo de Schultz, el tipo del maletín de los 10 millones. Ya no les hablo de Canal 2, ¿no? El Canal 2 ha desnudado con el asunto del Mundial. La codicia, la avaricia, todo junto. Eso es el 2. Y, por supuesto, el 4, que pertenece al comercio, donde se ven las cumbres de la manipulación, el Himalaya de la manipulación, donde la noticia se hace hume. La noticia se hace hume, señales de hume. Madre mía, ahí me acuerdo, inolvidable, presentaron a un criptógrafo de la Marina. Señor criptógrafo, ha habido fraude, ¿no? Sí, tremendo fraude. ¿Y cómo lo sabe? Sacaba cositas ahí. El criptógrafo sacaba cartitas, conejos, cuyes. Qué divino, ¿no? Sí, pues, y ya no te digo Canal N, ¿no? Madre mía. Todos cantan la misma canción. Todos cantan la misma canción. ¿Cómo se llama la canción? No sé cómo se llama. Pero su estribillo es: nadie se mueva. La polarización alcanza tonos a veces macabros, ¿eh? Mucho cuidado. Ricardo Vázquez Kuncel, que es una persona muy conservadora, inteligente, ha llegado a decir esta semana algo tan bárbaro como esto. No se puede tener contemplaciones con ellos, se refiere a los manifestantes. Son subversivos y se les debe aplicar el máximo rigor de la ley civil, penal y marcial. Y añade: nada de diálogo, fuego a discreción. La República debe prevalecer. ¿Fuego a discreción? ¿Qué está pasando? La derecha exige matanzas. Esto se publica en el diario Expreso. O sea, ¿cómo es posible que Ricardo Vázquez Kuncel, un tipo, digamos, hasta ahora relativamente moderado, pida fuego y balas? Los tiempos de Redoble Porrancas, los tiempos de Ciro Alegría, ¿no? Rosendo Maqui. ¿Qué está pasando? Estamos volviendo al viejo Perú desgarrado, en donde los otros ya no son otros, son enemigos.
Y es recíproco, además. Qué terrible, ¿no? Qué fracaso de país. Nada de diálogo, fuego a discreción. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ricardo Vázquez Kuntz? ¿Te gustaría que fuera al revés? ¿Te gustaría que los rojos en el poder hablaran de ti así? Fuego a discreción, paredón, al estilo La Habana 1960, 59, 60. Condenable, ¿no? Pero a esto nos está llevando la polarización, que ya no es un asunto de ideas contra ideas, sino es fobia contra fobia, sangre contra sangre, apuesta letal contra apuesta letal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora voy a decir una de mis frases favoritas. El archipodrido Poder Judicial del Perú, me encanta decirlo, el archipodrido Poder Judicial del Perú, ahora le ha anulado la sentencia de 6 años a Gerald Oropesa. O sea, le habían puesto 6 añitos, ¿no? Y todo el mundo decía, caray, qué poquito, ¿no? Para un narco, qué poquito, el Porsche, el baleado. Bueno, ya no. O sea, cuidado, si le dices narco a Gerald Oropesa, te manda preso por difamación, porque el archipodrido Poder Judicial ha dicho, ni siquiera es narco, anulada la condena de 6 años. Y todo porque hay un USB que el Poder Judicial considera manipulado. Y como considera manipulado el USB, entonces anulada la sentencia. Gerald Oropesa no es narco, no es narco. Esta determinación ha sido dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior. En ese USB supuestamente manipulado y por lo tanto sacado del expediente, estaban las conversaciones de Oropesa con el capo italiano Salvatore Sasso, alias Sassá. Wow. How much? How much? Combien. ¿Cómo es? Sí, pues. Sí, pues. No se quejen después. No se quejen. No se quejen. Y leí esta noticia y salté hasta el techo. No porque yo sea un erudito, un fino, sino porque desde hace años sigo este asunto de si se va a lograr la fusión nuclear, ¿no? Se ha logrado la fisión nuclear y con eso se construyen armas atómicas de destrucción masiva. La fisión, que es la disgregación, la separación. Pero la fusión es el mecanismo de las estrellas, es el mecanismo de la integración. Nunca se ha logrado eso y todavía no se ha logrado, pero se ha logrado algo. Entonces, claro, aparece esta noticia, se logra un gran avance en generar energía nuclear. Y claro, después del entusiasmo ya viene la decepción, ¿no? Porque lo que se ha logrado es muy pequeñito, pero en todo caso abre una gran esperanza, porque si algún día, dentro de décadas, ojo, será dentro de décadas, se logra la fusión nuclear, hombre, el planeta cambia, ¿eh? Ojalá que tengamos planeta cuando esto pueda ocurrir a nivel industrial. Con la fusión nuclear tendríamos el combustible más barato, absolutamente inocente, no contaminante. Pero les voy a leer brevemente, ¿no?, una descripción del fenómeno para que ustedes se den cuenta de la magnitud. El momento preciso en que cambió la historia de la investigación nuclear fue la mañana del pasado 5 de diciembre, o sea, ahorita, hace poquitos días, en el National Ignition Facility, instalación de ignición nacional de Lawrence Livermore, en California. En ese instante, 192 láseres gigantes proyectaron su intensísima luz sobre un pequeño cilindro, no mayor que
una pequeña goma de borrar y relleno de hidrógeno congelado. Los rayos vaporizaron el cilindro y activaron el proceso, que contó con una pequeña bola de deuterio y de tritio, las formas más pesadas del hidrógeno. En resumen, se logró bombardear eso y se logró que la energía salida de ese bombardeo fuera mayor que la gastada en el bombardeo. Es decir, se consiguió por primera vez un beneficio de energía. Durante unas billonésimas de segundo, 2,05 megajulios de energía bombardearon la bola de hidrógeno, la cual a su vez generó neutrones como producto de la fusión, cuya energía ascendía al equivalente de 1,5 kilos de TNT. En fin, siguen las descripciones. Pero es un paso, claro. Los más optimistas dicen que será dentro de 30 o 40 años que logremos esto, pero es el primer pasito, el primer peldaño de una larga escalera. Les leo 5 líneas pequeñas y ustedes me van a decir en qué periódico puede haber aparecido. Literal, comillas. En lo que va del año 2022, al menos 150 palestinos, entre ellos 33 niños, han sido asesinados por las fuerzas israelíes en territorios ocupados en Cisjordania, la cifra más alta desde que en el 2005 Naciones Unidas iniciara un registro sistemático de estos ataques, denunciaron expertos en derechos humanos de la ONU. ¿En qué periódico se publicó esto? ¿En La República? ¿En algún periódico de izquierda que no conocemos? No, en El Comercio. En El Comercio. Mis felicitaciones al Comercio por estas breves líneas, pequeñitas líneas, puestas así encima de la sección internacional. Pero se requiere coraje. Lo dice alguien experto en la materia. Y para seguir con noticias internacionales, me quedé estupefacto. En Wisconsin, una jueza se ha negado a rebajar la fianza de $50,000 para un niño de 10 años. ¿Qué hizo el niño de 10 años? Mató a su madre. ¿Con qué? Con una pistola. ¿Por qué? Porque no le quiso comprar un casco de realidad virtual. 10 años, revólver, sí, era revólver. Mató a su madre. Una jueza le ha negado una fianza rebajada, le ha puesto $50,000 y restricciones de movilidad y tobillera. Pero cuando uno lee estas cosas dice, madre mía, se impone el diálogo, es el titular de La República, ¿no? Yo lo suscribo. A mis amigos de La República les digo, estoy de acuerdo, el problema es ¿con quién? Se impone el diálogo, muy bien, ¿con quién? ¿Con el que quiere que tú desaparezcas? ¿Con el que quiere que toda norma se extinga? ¿Con ese diálogo? No, dialogas, tienes que separar la paja del trigo y tienes que dialogar con el que de verdad quiere que las cosas mejoren, porque hay gente que quiere que las cosas empeoren. No hay que perder de vista que hay gente que quiere que las cosas empeoren. Y están empeorando, claro. Standard & Poor's, esta agencia de calificación de riesgos, ha rebajado de estable a negativa la perspectiva para el Perú. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si yo fuera Standard & Poor's, madre mía, diría que el Perú está hasta la remaceta. Sí, claro. 4 países siguen sin reconocer al gobierno de Dina Boluarte, 4 países, cuidado. 4 países nuestros, vecinos, amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Bueno,
retirar a los embajadores, dejar ahí encargados de negocios, dar una respuesta. Torretaglia, respondan. Cancillería, responda. Señora canciller, existe. Bien, se habla mucho de violencia, ¿no? Yo quería mencionar este libro que se acaba de reeditar, es el libro de Jo Merrick Bird, Violencia y autoritarismo en el Perú. Y es toda una explicación de cómo, digamos, se alimenta la violencia, se alimenta la violencia, en este caso subversiva, porque es la violencia de Sendero, en crisis, en determinadas crisis. Para fines de los años 80, la situación política, social y económica del Perú se había deteriorado dramáticamente y como consecuencia de ello Sendero Luminoso tuvo la oportunidad de expandir su presencia en Lima. Claro, estábamos hablando de que había una inflación, hubo una inflación en el año 88 de 1.722% y en el año 89 de 2.800%. Bueno, en ese contexto de empobrecimiento, de falta de recursos, del Estado desaparecido, minimizado, precisamente por falta de presupuesto, Sendero progresó mucho en Lima. Trabajó mucho las barriadas e hizo gran trabajo político, por ejemplo, en Villa El Salvador, porque Sendero tenía la gran opción de usar la violencia y el crimen si no te portabas bien, si no te adherías a su causa. Pero claro, uno entiende mucho cómo es que la desaparición del Estado, la desesperación puede conducir a que opciones violentistas se vean viables, necesarias, absolutamente fraternas para los desesperados. El problema es tener desesperados, tener millones de desesperados. Ese es el gran drama. Y claro, en el fondo está el viejo asunto de si creamos un país o no creamos un país, si tenemos una nación o no tenemos una nación. Julio Kotler ensaya una explicación en este importante libro, que tiene otros ensayos, tiene otros autores, se llama El gobierno militar, una experiencia peruana. Julio Kotler, el gran sociólogo ya desaparecido, decía esto: planteamos que la cuestión central del problema histórico del Perú puede definirse apretadamente en la carencia de un grupo rector capaz de realizar de manera sostenida un proceso de integración nacional y política de la sociedad peruana. O sea, la clase dirigente. Por esto entendemos el hecho de que el Perú no ha contado en su historia con una clase dirigente con capacidad y voluntad para realizar las siguientes 3 tareas. Kotler. 1. Acelerar el desarrollo capitalista en extensión y profundidad para permitir la relativa homogenización de la estructura productiva, de la organización y las relaciones entre clases sociales, que culminará con un mercado integrado. 2. Incorporar progresivamente las exigencias populares a la vida del Estado, creando consenso entre gobernantes y gobernados, entre dominantes y dominados, sobre la legitimidad del Estado, asentando así los límites y procedimientos institucionales de la participación política, 3. Último, unificar la población y el territorio mediante una efectiva centralización estatal para erradicar la fragmentación cultural existente entre las clases y sus concomitantes étnicos, favoreciendo la constitución de una identidad colectiva, la nación peruana, esa que no existe. La nación peruana, esa que no existe. Kotler daba estas explicaciones justamente para ayudar a entender a la gente por qué el gobierno militar de Velasco había fracasado. A pesar de todo lo que hizo, no logró esto. Crear una nación, cosa que no había hecho la clase dirigente, cosa que no se ha hecho en los años posteriores.
No hemos hecho un país. Este es un país roto. 2 Perúes. Digamos que 3 o 4, pero mínimo 2 Perúes. Enfrentados, negados recíprocamente. Y el resultado a veces es terrible, ¿no? El resultado es ese. Y la propensión al desvarío y a la violencia es vieja en el Perú. Yo soy admirador de González Prada, pero no puedo negar que González Prada mete la pata con bastante frecuencia, ¿no? Don Manuel González Prada, el gran Manuel González Prada. Todo el mundo repite esa frase de rompamos el pacto infame de hablar a media voz, pero no saben en qué contexto está. Y aquí está. Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Dejemos la encrucijada por el camino real y la ambigüedad por la palabra precisa. Al atacar el error y acometer contra sus secuaces, no propinemos cintarazos con espada metida en la funda. Arrojemos estocadas a fondo, con hoja libre, limpia, centelleando al sol. En fin, señores, seamos verdaderos, aunque la verdad cause nuestra desgracia, con tal que la antorcha ilumine, poco importa si quema la mano que la enciende y la agita. Seamos verdaderos, aunque la verdad desquicie a una nación entera. Poco importan las lágrimas, los dolores y los sacrificios de una sola generación, si esas lágrimas y esos dolores y esos sacrificios redundan en provecho de 100 generaciones. Seamos verdaderos, aunque la verdad convierta al globo en escombros y ceniza. Poco importa la ruina de la tierra, si por sus soledades silenciosas y muertas sigue retumbando eternamente el eco de la verdad. González Prada, loco, salido de quicio, el apocalipsis con tal de la verdad. ¿Y qué verdad la suya? Al final, don Manuel González Prada, en fin, fundó un partido, Unión Nacional, no sirvió para nada, se extinguió, se borró. Sí, pues, pero esa propensión a la llamarada purificadora, a la refundación apocalíptica, geológica, ¿verdad? Sí, pues ahí está en don Manuel, el mayor anarquista que hemos tenido, el más lúcido. Grande, sí, pero fíjense ustedes, de ahí nos viene. Y bien, creo que me queda muy poco tiempo, ¿no? Sí, pues, yo siempre me pregunté cómo es que alguien a los 23 años se puede matar, ¿no? 23 años. A los 23 años no has cometido grandes errores, no tienes una vida culposa, no tienes un pasado que te pueda atormentar. Y eso fue lo que hizo María Emilia Cornejo a los 23 años. Se mató, tomó unos barbitúricos, una sobredosis y se mató. Y ella es la autora de este poema, digamos, legendario, ¿no? Algunos han dicho después que en realidad ella escribió un borrador y después fue editada. La verdad es que me importa un comino el asunto. Soy la muchacha mala de la historia, ¿no? Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. ¿Qué fue, no? ¿Qué fue lo que pasó con Cornejo, con María Emilia Cornejo? Tuvo un aborto a los 3 meses del embarazo, se separó del marido
con el que se había casado precozmente, se fue a vivir a Caja de Agua para vivir como los pobres, y ahí se fue al lado de Susana Villarán, izquierdistas de esa época, de los años 70, para vivir como vivían los pobres, los extremos pobres. Y después se mató. Siempre ha sido para mí un interrogante sin resolver. Y para terminar, hay poetas olvidados que yo amo. Gabriel Celaya, este vasco, rojo, rojísimo, siempre me encantó. Da miedo ser poeta, da miedo ser un hombre consciente del lamento que exhala cuanto existe. Da miedo decir alto lo que el mundo silencia. Más hay es necesario, más hay, soy responsable de todo lo que siento y en mí se hace palabra. Gemido articulado, temblor que se pronuncia. Pensadlo, ser poeta no es decirse a sí mismo, es asumir la pena de todo lo existente, es hablar por los otros, es cargar con el peso mortal de lo no dicho, contar años por siglos, ser cualquiera o ser nadie, ser la voz ambulante que recorre los limbos procurando poblarlos. Cuando grito no grita mi yo para decirse, cuando lloro quien llora dentro de mí es cualquiera y es tan solo en los otros donde vivo de veras. Mis cantos son los cantos rodados que una mansa corriente milenaria suaviza y uniforma y el murmullo del agua que los va deletreando. Gabriel Celaya, lo leo con frecuencia, es una de mis lecturas de insomnio, al lado de mi cama, cerca del velador, mucho más cerca de mi corazón. Gracias, hasta el próximo año.